Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Lección 6. El enemigo interno. El título y el texto de esta semana son muy sugerentes y llaman mucho a la reflexión. Según el texto, Cristo mismo examina nuestras intenciones y emociones, mencionadas como corazón, pero también prueba nuestros conceptos e ideas, mencionadas como mente, para ver si están según su ideología, paradigma o filosofía de la vida, y sobre esta base evaluativa se evidenciará la ley causa-efecto, es decir, se dará la retribución. Josué capítulo 7 registra el primer caso en el que Israel experimentó a través de una trágica experiencia las consecuencias de largo alcance de la ruptura del pacto, esto es, de haber dejado de vivir socialmente bajo las premisas del verdadero cristianismo. Como pueblo remanente, el éxito para tomar la tierra prometida no dependía del número de su población, de su estrategia militar o de tácticas inteligentes, sino de la presencia del guerrero divino con ellos mediante instituciones y prácticas sociales cónsonas con los axiomas de la vida. Durante la conquista de la tierra prometida, Israel tuvo que aprender la difícil lección de que su enemigo más peligroso no estaba fuera de su campamento, sino entre sus propias filas. El mayor desafío que se les presentaba no eran las murallas fortificadas de las ciudades cananeas, ni su avanzada tecnología militar, sino la práctica de comportamientos y lógicas mundanas en su propio campamento. Hoy enfrentamos desafíos similares al momento de estar frente a los cumplimientos proféticos de los últimos días. Nuestra fidelidad es puesta a prueba a las puertas de la tierra prometida y solo podemos salir victoriosos si hacemos del cristianismo nuestro estilo de vida cotidiano y no una mera religión. Como muchos otros capítulos del Antiguo Testamento, Josué 7 tiene una estructura quiástica o paralela. Por eso notamos cómo el segmento central y culminante responde a la pregunta de por qué los israelitas no pudieron conquistar Hai en su primer intento. La derrota de Israel ante los habitantes de esa ciudad tuvo una razón inequívoca: un pueblo que se niega a usar su voluntad para tener prácticas comunitarias más santas. Asunto evidenciado con el pecado de algunos individuos, en este caso Acán y sus adeptos. El pacto entre Dios e Israel une a todos los miembros del pueblo en una sola identidad a nivel corporativo. A la luz de ese comportamiento, la nación elegida era tratada como una unidad indivisible. Por lo tanto, el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba la responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Como dijo el Señor, Israel ha pecado, han quebrado mi pacto que les había mandado. Al leer Josué capítulo 7, del verso 16 al 19, nos damos cuenta de cómo procedió Cristo para revelar la identidad del transgresor. Se ve que implementó un procedimiento revelador, tanto de su justicia como de su gracia, después de explicar la razón de la derrota de Israel y de pedir la santificación del pueblo. Primero, dejó pasar un tiempo entre el anuncio del procedimiento y su aplicación, lo que dio tiempo a Acán para pensar, arrepentirse y confesar su pecado. Del mismo modo, su familia, si sabían lo ocurrido, tuvo la oportunidad de decidir si participarían en el encubrimiento o se negarían a ser cómplices, como los hijos de Coré, quienes no fueron destruidos, pues se negaron a ponerse del lado de su padre. Esta unión no es para condenar, sino para salvar, ya que al ser así, si el individuo tomado como representante de la comunidad se arrepiente o es cortado de su pueblo, toda la comuna es beneficiada, es decir, la culpa corporativa fue eliminada al reducirla de Israel a una tribu, de una tribu a una familia, de una familia a un hogar y del hogar a los individuos. Además de revelar al culpable, el proceso de investigación también perdona corporativamente. En este caso, el perdón vino por el castigo a quien no quiso arrepentirse.
El lector casi puede sentir la tensión cuando Dios se centra en Acán. ¿Quién no puede asombrarse de la obstinación de aquel hombre que esperaba pasar desapercibido? Comenta Elena de White. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. ¿Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones? Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiese confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias, pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido genuinamente de su pecado, ni sintió contrición, ni cambió de propósito, ni aborrecimiento del mal. Es importante notar la forma en que Josué se dirige a Acán. Hijo mío. Esta expresión muestra no solo la edad y el papel de liderazgo de Josué, sino también revela el espíritu con el que este gran guerrero abordaba la justicia. Su corazón estaba lleno de compasión por Acán, a pesar de que estaba llamado a ejecutar juicio sobre el infractor. Con su actitud, Josué prefiguraba de nuevo la sensibilidad, la bondad y el amor de aquel que nunca fue rudo, ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero su voz se quebraba al pronunciar sus severas reprensiones. Aquí vemos el patrón del perdón divino. Si leemos Josué capítulo 8 del versículo 1 al 29, podremos notar la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades. La estrategia de Dios convirtió la derrota inicial de Israel en una ventaja táctica, lo cual transformó el valle de Acor, palabra hebrea que significa angustia, en una puerta de esperanza. La excesiva confianza propia tras su victoria sobre Israel llevó a los habitantes de Jai a repetir su estrategia y atacar a los israelitas, que fingieron retirarse derrotados. El momento decisivo de la batalla se produjo cuando los hombres de Jai abandonaron la ciudad y comenzaron a perseguir a los israelitas. Esta fue la segunda ocasión en la que Dios habló después de instruir a Josué acerca de la estrategia que debían emplear para capturar la ciudad, señalando así que él era quien supervisaría la batalla. El arma en la mano de Josué era una hoz, no una espada o jabalina. Puede ser que en tiempos de Josué no se utilizara como arma propiamente dicha, pero se había convertido en un símbolo de soberanía. La clave del éxito estuvo en la fe de Josué en la palabra del Señor, uno que los representó a todos con su inquebrantable obediencia a ella. El principio que se destaca en esta historia sigue siendo válido para el pueblo de Dios hoy. Donde quiera que resida y cualesquiera sean sus desafíos, ¡oh amor de Dios!